Hola, buenas tardes, compañeros, maestra. Como saben, este video infomercial es para hacer un breve resumen de algunos indicadores macroeconómicos que son tomados en cuenta por empresarios, ya sea nacionales o extranjeros, para saber si es viable llevar a cabo un proyecto o establecer una empresa en nuestro país. Eh, el primero es el PIB. Como hemos visto, es el valor monetario de los bienes y servicios finales producidos por una economía en un periodo determinado. El PIB es un indicador representativo que ayuda a medir el crecimiento o decrecimiento de la producción de bienes y servicios de las empresas de cada país, únicamente dentro de su territorio. Este indicador es un reflejo de la competitividad de las empresas, quiere decir que también incluye empresas extranjeras y que se valora todo lo que evalúa y toma en cuenta todo lo que se genera en el país. ¿Por qué es importante? Porque indica la competitividad de las mismas. Y si la producción de las empresas mexicanas no crece a un ritmo mayor, significa que no está invirtiendo en la creación de nuevas empresas y por lo tanto la generación de empleos tampoco crece al ritmo deseado. ¿Por qué es importante? Porque la información, más bien porque da información sobre el tamaño de la economía y su desempeño. Para un empresario es de suma importancia saber, leer y tomar en cuenta estos indicadores, ya que le va dando una pequeña guía para saber si el país en el que va a invertir, o bien si fuera nacional y él mismo quisiera fomentar o establecer una empresa, saber por qué momento está pasando el país. Eh, Regularmente, ahorita México pues tiene un crecimiento muy bajo, sin embargo creo yo que es seguro este, establecer una empresa, llevar a cabo un proyecto. Eh, el segundo viene siendo la inflación. Este es el aumento generalizado y sostenido de los precios de bienes y servicios en un país. Para medir el crecimiento de la inflación se utilizan índices que reflejan el crecimiento porcentual en una canasta de bienes ponderada. Este índice de medición de la inflación es el índice de precios al consumidor, el IPC, que en México se llama Índice Nacional de Precios al Consumidor. Este índice mide el porcentaje de incremento en los precios de una canasta básica de productos y servicios que adquiere un consumidor típico en el país. Existen otros índices, como el índice de precios al productor, que mide el crecimiento de precios de materias primas. ¿Por qué es causada la inflación? Bueno, existen tres tipos de inflación. La inflación por consumo o demanda. Esta inflación obedece a la ley de la oferta y la demanda, y si la demanda de bienes excede la capacidad de producción o importación de bienes, los precios tienden a aumentar. Inflación por costos. Esta inflación ocurre cuando el precio de las materias primas, como el cobre, petróleo, energía, etcétera, aumenta, lo que hace que el productor, buscando su margen de ganancia, incremente sus precios. Inflación autoconstruida. Esta inflación ocurre cuando se prevé un fuerte incremento futuro de precios y entonces se comienza a ajustar estos desde antes para que el aumento sea gradual. Inflación generada por expectativas de inflación. Círculo vicioso. Es un círculo vicioso, perdón, esto es típico en países con alta inflación donde los trabajadores piden aumentos de salarios para contrarrestar los efectos inflacionarios, lo cual da pie al aumento en precios por parte de los empresarios, originando un círculo vicioso de inflación. ¿Cómo podríamos detenerla? Bueno, para detener la inflación, los bancos centrales tienden a incrementar la tasa de interés de la deuda pública. De esta manera se incrementan las tasas de interés en los préstamos al consumo, tarjetas de crédito, hipotecas, etcétera. Al aumentar las tasas de interés del consumo, se frena la demanda de productos. Bueno, en esta ocasión, bueno, mira, la inflación, desde mi punto de vista, es un punto muy importante para los empresarios que deben de conocerla. ¿Por qué? Porque nos indica también si el dinero que ahorita tenemos o que vamos a invertir en este momento no va a tener el mismo valor eh, dentro de algunos años. Es decir, lo que ahorita nos alcanza, por ejemplo, con 100 pesos no significa que nos va a alcanzar dentro del siguiente año lo mismo. Siempre hay un incremento de precio sostenido y eso provoca que en algún momento pues todo sea más caro. De hecho, desde la canasta básica muchas veces procura no elevarla mucho, pero pues, con ese índice nos podemos dar cuenta, o ese indicador nos podemos dar cuenta si el país está en retroceso o en aumento. ¿Qué es la deuda externa? La deuda externa está relacionada con las deudas que un país tiene con entidades extranjeras, incluyendo tanto la deuda pública contraída por el Estado como la deuda privada contraída por particulares. Es vital que la deuda externa se mantenga con organizaciones supranacionales como el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional. Si un país registra inconvenientes para pagar su deuda, es decir, para devolver el dinero,
junto con los intereses acordados, esta situación repercute en el desarrollo económico de un país. La deuda externa ha provocado en algunas economías pues varios sucesos inesperados o bien contraproducentes. Si bien recordamos Grecia estuvo en un punto donde tuvo que salir de la Unión Europea este, debido a que no era posible o no estaba dando lo que le tocaba. Y de mejor decidieron pues como quien dice, excluirla, sacarla de la Unión Europea y condonar algunos intereses y parte de la deuda, porque sabían que no era posible que ellos pagaran no tenían la capacidad para pagar esa deuda ni sus intereses, y de haberlo hecho hubieran llevado a la quiebra a un país y a toda su gente. El tipo de cambio. Bueno, el tipo de cambio o tasa de cambio es la relación entre el valor de una divisa y otra, es decir, nos indica cuántas monedas de una divisa se necesitan para obtener una unidad de otra. Eh, Aquí hay varios tipos de cambio. Digo, el gobierno de un país establece el valor de una moneda nacional asociando el valor con el de la moneda de otro país. Entre los tipos de cambio existen varios regímenes cambiarios dependiendo de la actuación del Banco Central. Hay tipo de cambio flotante, donde la tasa de cambio se encuentra determinada por la oferta y la demanda de divisas en el mercado, y existen dos tipos de cambio flotante, uno completamente libre y otro algo intervenido. La flotación limpia es aquella situación en la que se encuentran las monedas cuyo tipo de cambio es el que se obtiene del juego de la oferta y la demanda, sin que el Banco Central intervenga en ningún momento. Y la flotación, sucia, aquella situación en la que se encuentran las monedas cuyo tipo de cambio es el que se obtiene del juego de la oferta y la demanda, pero que en este caso el Banco Central se ve obligado a intervenir comprando vendiendo para estabilizar la moneda y conseguir los objetivos económicos. También se conoce como tipo de cambio flotante administrado. Hace poco vimos un ejemplo de esto, como Agustín Carstens subastaba dólares para poder estabilizar la moneda. Fue cuando vimos que estaba el presidente del país vecino, que estaba llegando al poder y nos provocaba algunos movimientos muy abruptos en el tipo de cambio, contra el dólar estadounidense, contra el peso. Vimos que Agustín Carsten procuraba subastar dólares de manera que la demanda era mayor y por lo tanto bajar un poco el tipo de cambio para que se nivelara y no afectara tanto a las exportaciones e importaciones. Más bien a las exportaciones sí nos conviene, pero como importaciones era un poquito más caro. Entonces procuró hacer este movimiento astuto, este, pues para nivelar. ¿Y por qué es importante que los empresarios lo conozcan? Regularmente o hay muchas materias primas que se consiguen, que a pesar de que las vendan en México y no sean importadas, están bajo el tipo de cambio. Regularmente en la empresa en la que estoy, pues yo trabajo para una empresa que hace productos químicos. Muchos de ellos están valorados o cotizados bajo un tipo de cambio extranjero, en este caso el dólar. Entonces es importante para los empresarios saber que el tipo de cambio, de manera que saben también qué tan complicado va a ser en su momento adquirir productos, materia prima, todo lo necesario para su empresa, sabiendo que mucho de lo que tienen que comprar es con un tipo de cambio externo al del país en el que se encuentran. El próximo es la política económica. La política económica es el conjunto de mecanismos, instrumentos y acciones que aplica el Estado con el objeto de regular los hechos y fenómenos económicos. El objetivo principal de la política económica es lograr el desarrollo económico del país. La política económica está dividida en dos partes, la política fiscal y la monetaria. La política fiscal incluye directamente en la demanda de producción de bienes y servicios de la economía, por consiguiente altera el ahorro nacional, la inversión y el tipo de interés de equilibrio. Y la política monetaria se refiere al mercado de dinero, que representa el tipo de interés y el nivel de renta que surge en el mercado de saldos monetarios. Para comprender esta relación comenzamos examinando una sencilla teoría del tipo de interés llamada teoría de la preferencia por la liquidez. Bueno, compañeros, como vimos ya, qué hacen o qué son este tipo de indicadores, pues bueno, en conjunto nos ayudan a ver la macroeconomía del país, que quiere decir cómo está en su relación con
con otros países o con el mercado en el mundo. Eh, Nos ayuda mucho o a los empresarios a entender la situación por la que está pasando un país. Qué tan conveniente es actuar, eh, invertir y llevar a cabo proyectos, o bien los que ya están aquí, hacia dónde van. Y más si tienen tendencias a estar en contacto directo con, con empresas extranjeras, o bien indirectamente, como lo decíamos, como la materia prima. Es por esto que cualquiera de nosotros, o el caso de que alguien quiera emprender un negocio, necesita tomar en cuenta todos estos indicadores para poder llevar a cabo un proyecto exitosamente. Sin más por el momento, me despido y agradezco su atención. Saludos.